Bien, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la tercera sesión de esta Escuela de Modelación Matemática. Y hoy tengo el enorme gusto de presentarles a ustedes a la doctora Brenda Tapia de la Universidad Veracruzana. La doctora Brenda Tapia es una asidua colaboradora de nuestro cuerpo académico y amablemente acepta participar en esta escuela de modelación. Y no digo más, los dejo con la doctora Brenda Tapia. Brenda, bienvenida y muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Roberto, por la invitación. Ya extrañaba la participación con la Universidad del Estado de Hidalgo, como cada año. Gracias. Ya me estaba autoponiendo falta. Entonces, el evento, pues, es digno de esta reunión, aunque sea virtual. Bueno, pues para los que apenas están llegando, comentábamos hace unos segundos fuera de cámaras y micrófonos, que esta charla fue solicitada de manera exclusiva por parte del doctor Roberto para complementar uno de sus cursos. Entonces, pues para los que están llevando en este momento alguna materia con él, pues les aviso que el contenido podría venir en su examen final, ¿no? Entonces, para que tomen nota y para que tomen su lápiz y su papel y vayan anotando todas sus posibles dudas ahora, ¿no? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, ya fuera del comentario, si tienen a la mano papel y lápiz, estaría perfecto, porque en algún momento les voy a pedir que anoten un par de datos para no tener que estarme regresando tanto en las diapositivas, ¿ok? Muy bien, pues vamos a empezar con la presentación. Entonces, como ya pudieron leer, la charla se titula La herencia de una adimensionalización. Entonces, vamos a empezar hablando de la ecuación logística. La ecuación logística en su forma estándar está dada por esta ecuación diferencial que es de primer orden y claramente si nosotros multiplicamos aquí los términos, observamos que nos queda un f de t al cuadrado, es decir, se trata de una ecuación no lineal. ¿Ok? Esta es la forma estándar de la ecuación logística. En modelación matemática, nosotros comúnmente vemos esta expresión cuando estamos intentando modelar el crecimiento de manera logístico. Entonces, esta notación, pues lo que nos está diciendo es que la población crece de una manera exponencial, pero que en cuanto tiene una cierta cantidad de crecimiento o alcanza un cierto umbral de crecimiento, ella misma se autocontrola, ¿no? Ella misma se autoimpone, vamos a llamarlo así, un castigo a su crecimiento exponencial y por eso es que tenemos este término. En cuestiones de modelación ecológica suele presentarse de esta manera. Como ya les platicaba el doctor Chris en su charla, aquí podemos ver la tasa de natalidad representada por R y la capacidad de carga del medio representada por K. ¿De acuerdo? Entonces, la primera pregunta que vamos a resolver el día de hoy en esta charla va a ser ¿cuándo es que nosotros vamos a poder escribir la ecuación 2 en la forma 1? Y entonces, pues alguien me puede decir, pues evidentemente, cuando tengas que R es igual a K. Y si observamos en esta igualdad, pues resulta que la K relaciona a B sobre R, es decir, que pedir que K sea igual a 1 estaría implicando que B sea igual a 1, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces ahora viene la siguiente pregunta. Ok, ya resolviste de alguna manera cómo es que puedes pasar de una forma a la otra. Ahora la pregunta es, ¿tiene sentido que pidas esto? ¿No? Es decir, ¿tiene sentido que tú pidas que R sea igual a K y sea igual a 1? O, en su defecto, que R sea igual a B y sea igual a 1. Entonces, bueno, pues algo importante es, recordemos que estamos hablando de modelación. ¿Y qué significa esto? Pues que tú no debes de olvidar que estás trabajando con poblaciones, con tasas de natalidad, con capacidades de carga del medio o bien con un control de esta natalidad.
Entonces, esas unidades o estas cantidades, estas variables y estos parámetros, finalmente van a tener ciertas unidades, ¿ok? Voy a considerar las unidades entonces de este modelo en ambos casos, ¿ok? Y vamos a ver entonces si tiene sentido que tomemos R igual a K igual a 1 o R igual a B igual a 1, ¿de acuerdo? Voy a denotar por corchete y dentro del corchete la variable o el parámetro en el cual me estoy fijando, como la unidad en la que está medida dicha variable o dicho parámetro. Por ejemplo, en este caso estaría yo hablando de la unidad de medida que estoy considerando para la variable P, que en este caso pues va a denotar una población. ¿Ok? Bueno, pues como estoy hablando de población, yo no sé si estoy hablando de individuos, de miles de individuos, de cientos de individuos o de grupos de individuos con cierta característica. Entonces, lo que sí sé es que independientemente de si estoy tomándolo de manera general, de manera grupal o de manera individual, lo que sí sé es que las unidades que a esta variable le corresponden son unidades de masa, ¿ok? Entonces, pues simplemente le asigno una M para denotar justamente ese hecho. Observo que tenemos la derivada de P con respecto a T, entonces otra de mis variables va a ser la variable T. Pues la misma idea, yo no sé si esa variable T está medida en horas, en segundos, en minutos, en días, en años, en siglos, etcétera, etcétera, etcétera. Solo sé que independientemente de en qué lo estés midiendo, todo eso son unidades de tiempo. Entonces le asigno una T para indicar ese hecho. Ahora necesitamos calcular las unidades de R. R es un parámetro de nuestro modelo y me voy a enfocar en esta primera expresión, en RP menos BP cuadrada. ¿Ok? Entonces, si yo observo el lado izquierdo de mi ecuación, ya que una vez que asigné estas unidades, estaría representando la variación de la masa con respecto al tiempo. ¿Sale? Entonces, eso significa que del lado derecho necesito tener variaciones de masa respecto al tiempo en cada uno de mis términos para que pueda yo hacer la diferencia y más aún para que tenga sentido esta igualdad. Entonces, si M representa masa, eso significa que para poder tener masa sobre tiempo, pues necesitas entonces que R tenga unidades 1 sobre T, ¿sí? Es decir, esto que estamos poniendo aquí. De manera similar, hacemos el análisis de este segundo término y entonces ahora aquí tenemos que el factor P cuadrada pues nos está implicando unidades de masa al cuadrado. Y recordemos que yo necesito masa sobre tiempo para que esté equilibrado con el lado izquierdo. Entonces, eso significa que de aquí me sobra una masa, pero además me está faltando sobre tiempo. Entonces, el parámetro B deberá tener unidades T por M a la menos 1. ¿De acuerdo? De esa manera yo puedo ver que las unidades de esta primera igualdad están equilibradas. Vamos a ver qué pasa con las unidades de esta segunda representación de la ecuación logística. En este caso, hacemos el mismo análisis que antes, como P tiene unidades de masa, pues observo entonces que R tendrá que tener unidades nuevamente de 1 sobre T, y en este caso, pues observemos aquí que cuando yo saco las unidades de K, recordemos que K estaba dado como R sobre B, o sea, si ustedes hacen esta multiplicación e igualan términos, les tiene que ocurrir que la K es igual a R sobre B. Entonces, en ese sentido, pues la K, haciendo ese cociente, debería de tener entonces unidades de masa. Que tenga unidades de masa, pues tiene sentido también aquí. ¿Por qué? Porque recordemos que esta P tiene unidades de masa, entonces estaría yo dividiendo entre unidades de masa. Esto me daría entonces
todo el término, me diría que las unidades de este primer término que estoy señalando en este momento con el mouse se eliminan y entonces tiene sentido que este término lo restes a un número real. ¿Ok? Entonces, no solamente hicimos como la correspondencia con las unidades entre estas dos igualdades, sino que además verificamos que efectivamente las unidades de K, cuando se multiplican por las unidades de P, corresponden con algo que vamos a decir adimensional. Es decir, que tiene sentido que lo manejes como si fuese un número y entonces corresponde con el hecho de que se lo estás restando a este real. Pues muy bien. Entonces, nuestra pregunta era si tiene sentido tomar estos valores iguales a 1. Pues la respuesta es así, tal cual, no, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tú no puedes tomar R idénticamente igual a 1 nada más. Tiene sentido que tomes R igual a 1 con unidades 1 sobre tiempo. Pero entonces, si quieres tomar K igual a 1, el K tendrá que ser igual a una vez M, ¿ok? Entonces, no es el mismo 1 el que le asignas a R que el 1 que le asignas a K, ¿sale? Entonces, esta igualdad así, tal como está puesta, no tendría sentido. Necesitamos considerar las unidades de cada uno de los parámetros. De la misma manera ocurre esto de aquí, ¿ok? Necesitamos considerar que tanto R como B tienen diferentes unidades y en consecuencia esta cadena de igualdades pues no tiene sentido formalmente hablando. Bueno, ¿qué más? Supongamos que entonces separo estas igualdades y digo, bueno, pues entonces toma R igual a una unidad sobre tiempo y toma K igual a una unidad de masa. O bien toma R como una unidad sobre el tiempo y toma B como una unidad sobre el tiempo y la masa. ¿Ok? Pues podría ser que los tomaras entonces así por separado y entonces ya en ese sentido asignarles el valor de 1, pues sí ya tendría sentido en el sentido de que ya estás respetando las unidades, ¿no? Pero le estás exigiendo demasiado a tu modelo, ¿no? O sea, ya le estás imponiendo condiciones a los valores de los parámetros, ¿vale? Bueno, pues entonces hasta ahorita la respuesta de si las ecuaciones logísticas son equivalentes sería no, no pueden ser equivalentes, ¿ok? Consideremos entonces ahora nuevamente nuestra ecuación logística normalmente utilizada en modelación. De hecho, yo voy a trabajar con esta segunda representación a partir de ahora y voy a considerar las siguientes dos variables. Voy a considerar la variable Q igual a 1 sobre K por P. Recordemos que K es un parámetro. Y voy a considerar tau igual a T por R, donde R, recordemos, es un parámetro de mi modelo. Entonces, lo primero que podemos observar es justamente eso, ¿no? Mis nuevas variables contienen a las variables anteriores y contienen a los parámetros que tiene mi modelo original, ¿no? Y que no sé si van a aparecer o van a desaparecer en la conversión que voy a intentar hacer ahorita. Bien, esa es la primera observación que tenemos. La segunda observación que tenemos es, si nosotros recurrimos a las unidades que tenía K y a las unidades que tenía P, observamos que ahora las unidades que va a tener Q, pues van a ser masa, que le corresponde a la P, y masa, que le corresponde a la K. Es decir, que las unidades de la Q es 1. Esto me está diciendo que la Q no tiene formalmente unidades, ¿sí? Y entonces diremos que Q es una nueva variable, pero es una variable adimensional. De la misma manera, si recordamos las unidades que le asignamos a T y a R, nosotros tenemos entonces que T tiene unidades de T mayúscula, que dijimos unidades de tiempo, y R tenía unidades 1 sobre T mayúscula. Entonces, nuevamente, cuando yo intento verificar qué unidades tiene tau, pues obtengo que eso es idénticamente igual a 1, es decir, tau también se trata de una variable adimensional. ¿Ok?
Bueno, estas dos variables que están aquí con el numerito 3 son variables que necesito que anoten, por favor, ahí en su papelito y me las guarden para el rato. Mientras, voy a continuar. Muy bien, pues ahora vamos a calcular nuestra ecuación. Vamos a intentar, ¿no? Ver qué pasa con la ecuación logística en estas nuevas variables. Entonces, para ello voy a calcular la derivada de Q con respecto a tau. Por la regla de la cadena, yo tengo que esta derivada la puedo expresar como el producto de estas tres derivadas. No voy a entrar ahí en detalle, eso es materia de un curso de cálculo elemental que espero todos ya hayamos cursado, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué tengo? La primera derivada, que es la derivada de Q con respecto a P, pues, ¿qué cosa es? Recordemos que Q ahora está dado por esta primera expresión que tengo en 3. Entonces, esta derivada, pues, va a corresponder con el término 1 sobre K, ¿ok? Luego tengo la derivada de P con respecto a T. Eso de ahí es justamente lo que yo tengo aquí puesto como mi logística. Entonces, esta expresión es justo la que tengo escrita aquí abajo, en este paréntesis. Simplemente realicé ya el producto para, pues, ya meter todo en una sola expresión, ¿vale? Y finalmente tengo la derivada de t con respecto a tau. Como tau está dado por esta expresión, pues entonces esa derivada es 1 sobre r. Realizo multiplicaciones ahora de estos tres factores y entonces lo que obtengo es que el producto de ellos me da P sobre K menos P cuadrada sobre K cuadrada. Pero entonces observo que P sobre K era justamente la manera en la que yo estaba definiendo a mi Q. Entonces, eso significa que este primer término es realmente Q y este segundo término es realmente Q cuadrada. Entonces, lo que tengo aquí es que en realidad toda esta expresión es equivalente con esta de aquí. Y entonces, pues eso está bien padre, ¿no? Porque si me fijo nada más en los extremos, obtengo que la derivada de Q con respecto a tau es igual a este producto. ¿Y qué era ese producto? Pues era justamente nuestra logística estándar. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta este momento? Pues hemos visto que nada más de ver las ecuaciones, pues puedes llevarlas una a la forma de la otra, exigiéndoles valores específicos a tus parámetros, lo cual, pues en la realidad no podemos hacer, ¿no? Las poblaciones no se van a comportar tan a nuestro antojo como para que sus parámetros valgan 1 en las unidades correspondientes. Sin embargo, acabamos de ver que hay cierto cambio de variables, ¿ok?, mediante el cual nosotros podemos llevar la logística que normalmente usamos en modelación matemática a la logística en la forma estándar. ¿Sale? Entonces, primera pregunta, check, sí se puede, ¿vale? Necesitas este cambio de variable. Bueno, pues entonces ahora nos preguntamos lo siguiente. Ahora vas a trabajar con el modelo Lotka-Volterra. Este modelo Lotka-Volterra es un modelo que tiene estos dos primeros términos, representan justamente un crecimiento del tipo logístico para cada una de mis poblaciones, lo cual me dice, debe de tener relación con lo que acabamos de ver, ¿no? Y tiene unos términos adicionales, que en este caso, si ya llevaron un curso de modelación, sabrán que estos términos adicionales lo que nos están diciendo es que cuando interactúan una población con la otra, ambas poblaciones sacan ventaja de dicha interacción, ¿no? Por eso es aquí el signo más. Bien, entonces, en este caso, pues nuestro modelo se trataría de un modelo de cooperación, ¿vale? Pues nos preguntamos entonces si, dado que sabemos que esta parte de la logística la podemos llevar a la forma estándar, nos preguntamos entonces si este modelo tipo Lotka-Volterra lo podríamos transformar en un modelo de esta forma. Es decir,
donde cada una de las logísticas involucradas las llevemos a una forma estándar mediante algún cambio de variable, ¿no? Y si, dado que esta forma estándar es además una forma adimensional, por como vimos que se comportaban nuestras nuevas variables, entonces el siguiente término, que ya no es logístico, sino es una interacción de masas, pues también se convierte en un término adimensional. Es decir, se convierte en un término de esta forma, donde ahora el gamma 1 estrella, pues ya no tiene unidades. Es decir, sigue siendo un parámetro, pero ahora cuando intentas ver las unidades que tiene, te resulta en un 1. Entonces, esa es nuestra segunda pregunta a responder durante esta charla, ¿no? Si un modelo lo puedes transformar en el otro. Bueno, pues entonces uno dice, pues estás involucrando logísticas, pues apuéstale a que la logística se puede heredar, ¿no? Entonces, para poder hacer la herencia, me regreso una, recordemos que nosotros estuvimos trabajando con este modelo y que a partir de este modelo hicimos una escala para la tau y una escala que tenía que ver con el 1 sobre k para la Q, ¿ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer es reescribir mi modelo Lotka-Volterra en algo que tenga esta forma, al menos para la parte logística, para poder identificar quién es mi R y quién es mi 1 sobre K. Bueno, pues hago justamente eso. Entonces, la parte logística de cada una de las ecuaciones, que son estas dos partes que acabo de señalar, las puedo reescribir como estos productos, donde, pues, en el corchete ya puedo identificar que el cociente beta 1 sobre alfa 1 será 1 sobre K para la población X, y donde el cociente beta 2 sobre alfa 2 será el 1 sobre K para mi población Y. Y las respectivas R's, pues, serán alfa 1 y alfa 2. Y observemos que a los términos que representan la ley de acción de masas no los he tocado, ¿ok? Bueno, pues justamente vamos a apostarles entonces a que podemos heredar, ¿no? Nuestro cambio de variable. Entonces, vamos a apostar a las herencias, ¿ok? Y entonces, pues nosotros nos decimos, bueno, pues las cosas deberían de funcionar entonces si sigues como la misma reglita, ¿no? Construyes una nueva variable para la X que sea el 1 sobre K por la variable anterior. Y construyes una nueva variable para la Y que sea el 1 sobre K de la variable anterior. Y hasta ahí uno dice, va, me gusta cómo va esto, ¿no? Construimos ahora entonces la otra variable que dijimos tiene que ser la tau. Entonces, para la tau, resulta que si tú te fijas en la ecuación de X, recordemos que la tau estaba definida como R por T. Entonces, si me fijo en la ecuación para X', yo tendría entonces que mi tau estaría definida por alfa 1T. Pero si me fijo en la ecuación para Y', mi tau estaría definida como alfa 2T. Y entonces aquí es donde entro en un conflicto, ¿no? Porque pues la X y la Y están bien definidas, digo, quién sabe a dónde nos llevaría esta sustitución, pero el problema está en que la tau la tengo definida de dos maneras diferentes. Y entonces uno se da contra la pared y dice, ¿cuál tomo? ¿Ok? Bueno, pues para salir de ese apuro, vamos a ver un poquito justamente de la teoría de adimensionalización, que es finalmente la respuesta que vamos a obtener a si tiene sentido que heredes, aunque ya vimos que puede ser que no, ¿ok? Y si no heredas toda la herencia, entonces, ¿qué parte de la herencia heredas, no? Entonces, bueno, vamos a iniciar con ese proceso. Para iniciar con ese proceso, retomo mi modelo Lotka-Volterra tal como lo teníamos inicialmente. Lo primero que hago es determinar todas aquellas cantidades que puedan tener alguna dimensión. Entonces, pues me fijo primeramente en mis variables,
que deberían de ser X, Y, y recordemos que en este caso, aunque no está de manera explícita, esto nos está representando derivada de X respecto al tiempo y derivada de Y respecto al tiempo. Entonces, el tiempo también es una de tus variables. Entonces, en realidad tienes 3 variables, ¿ok? Verifico entonces ahora qué onda con mis parámetros. Mis parámetros, pues los anoto tal cual aparecen y observo que tengo en total 6 parámetros. Todavía no puedo determinar si el total de cantidades dimensionales es 9. Y ahorita que haga yo el siguiente cálculo van a ver por qué. Bueno, pues hasta ahorita me quedo con esta elección de variables y parámetros y calculo las unidades en las que están dados cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, al igual que hace un rato, decimos, pues X y Y representan poblaciones, no sabes si son cientos, si son miles o qué son, pero sabes que están dadas en unidades de masa. Entonces, las unidades para X será M y la unidad para Y será M. De la misma manera que hace un rato, para el tiempo, pues no sabes si tienes años, siglos, lustros o qué. Entonces, pues en ese sentido, pues también le asignas simplemente la variable t, ¿ok? Bueno, te quedas con esto y entonces empiezas a ver el equilibrio de tus ecuaciones. Al igual que hace un rato, si X ya tiene unidades de masa y necesitas que esté equilibrado con tu lado izquierdo, entonces necesitarás que todo el término tenga unidades de masa sobre tiempo, lo cual te implica que alfa 1 deberá tener unidades entonces 1 sobre tiempo. De manera similar va a ocurrir con el alfa 2, y luego, pues aquí tendrías masa al cuadrado, entonces eso significará que para poder tener el equilibrio de este término con tu lado izquierdo de la ecuación, la beta 1 necesita tener unidades masa por tiempo, todo ello a la menos 1. Seguimos con el análisis y al final descubrimos que gamma 1, gamma 2 y beta 2 deben de tener estas unidades, ¿ok? Bueno, una vez que encontraste estas unidades, entonces observas 2 cosas. La primera, todas tus variables consideradas y todos tus parámetros considerados tienen unidades. Entonces, constituyen el total de cantidades dimensionales. Esa es la primera cuestión. La segunda cosa que tú observas es todas sus unidades las pudiste poner en términos de M y de T. Entonces, verificas que M y T son suficientes para determinar las unidades de todas ellas y por ello es que esas unidades reciben el nombre de unidades fundamentales. Aquí cabe hacer una observación, ¿no? Porque ustedes me van a decir, bueno, sí, pero pues eso siempre va a ocurrir. La respuesta es no, no siempre va a ocurrir. Imaginemos por un momento que gamma 2 es un múltiplo de gamma 1, ¿no? Es decir, que cuando las poblaciones interactúan, gamma 1 representa la ventaja que saca X de esa interacción y gamma 2 en este caso sería la fracción o la proporción de ventaja que saca Y de esa interacción, ¿ok? Entonces, si nosotros tuviésemos este caso, cuando yo analizo las unidades de gamma 2, resulta que, bueno, más bien, si yo aquí tuviera, en lugar de gamma 2, tuviera eta por gamma 1, entonces aquí mis parámetros serían todos estos, y en lugar de gamma 2 aparecería una eta, ¿ok? Ya no aparecería otro gamma 1 porque gamma 1 ya está aquí. Entonces, en lugar de gamma 2 aparecería una eta. Y cuando yo empiezo a hacer el balance de mis unidades fundamentales, lo que observaría yo sería que dado que gamma 1 ya equilibraría las unidades de este producto, entonces la eta no tendría sentido que tuviese unidades. Entonces, aunque aparecería en mi lista de parámetros, sería un parámetro sin dimensiones y por lo tanto no lo puedo considerar como una cantidad dimensional, ¿vale?
Si van teniendo preguntas, me pueden interrumpir o pueden irlas escribiendo en el chat y con gusto al final retomamos toda la charla desde el inicio. ¿Sale? Muy bien. Entonces, bueno, en este caso vamos a suponer que gamma 1 y gamma 2 son totalmente independientes el uno del otro y por lo tanto vamos a tener efectivamente nuestras 9 cantidades dimensionales y voy a tener 2 unidades fundamentales. Bueno, pues entonces, a partir de esto, fíjense, este proceso de dimensionalización es como muy padre en el sentido de que una vez que tú haces esto para tu modelo, te olvidas del modelo por un momento, digo, no quiere decir que ya lo tires a la basura, pero te olvidas del modelo un par de hojas, ¿no? Te olvidas de esto un par de hojas y te quedas únicamente con esta parte de las unidades fundamentales. Eso es justamente lo que voy a hacer aquí. Entonces, me quedo con la parte de las unidades fundamentales y construyo una matriz de la siguiente manera. Las cosas que están aquí en azul formalmente no van en la matriz, se las puse para que ustedes entiendan cómo está construida. Entonces, en cada una de las columnas vamos a tener una de nuestras variables o uno de nuestros parámetros que sí tienen dimensión, ¿sale? Recordemos que ya vimos el caso en el que puedes tener un parámetro que no tenga dimensión, entonces ese no lo tomas en cuenta. Entonces, en estas columnas, todos tus parámetros y todas tus variables que tienen dimensión. Aunque formalmente eso no va dentro de la matriz, sí es importante que en algún momento tú lo anotes o tú te acuerdes o tú se las pongas así como con lapicito, ¿no? Que casi no se vea, porque el orden sí va a importarnos, ¿no? Entonces, como este orden te va a importar, sí necesitas recordar, pues, cómo están puestas las cosas. Eso en las columnas. En las filas vamos a tener las unidades fundamentales. Entonces, es importante que cuando sacamos este análisis hayamos visto cuántas unidades fundamentales tenemos para saber, pues, cuántas filas estamos considerando. Bueno, ¿qué va a ir en cada una de las entradas de nuestra matriz? Pues en cada una de las entradas de nuestra matriz van a ir las potencias que tenemos asignadas a cada una de estas cosas. Por ejemplo, las unidades para la X es M, pero entonces eso significa que tengo M a la 1 por T a la 0. Y entonces, si ustedes se fijan en la columna, justamente en la entrada para M tengo un 1 y en la entrada para T tengo un 0. De manera análoga ocurre con las entradas que le corresponden a Y con las coordenadas, con las entradas que le corresponden a T, solo que ahora, pues para T tenemos 0 en M y 1 en T. Me voy a ir, por ejemplo, bueno, siguiendo con la alfa 1, tendríamos, por ejemplo, T a la menos 1. Eso significa que para la entrada que le corresponde a la M tendrás un 0 y para la entrada que le corresponde a T tendrás un menos 1. ¿Ok? Siguiendo con esta idea, pues rellenamos nuestra matriz y por supuesto aquí donde tenemos MT todo a la menos 1, pues es un menos 1 para la M y menos 1 para la T. ¿Sale? Entonces, así es como está construida nuestra matriz. Y pues la misma situación que hace un rato. Una vez que ya tienes construida tu matriz, avientas por allá la hoja de las unidades fundamentales y te quedas únicamente con la matriz a la cual le asignas el nombre de A y que formalmente se llama matriz de dimensiones o matriz dimensional. ¿Ok? Bueno, ¿para qué estamos haciendo todo este show? Pues recordemos que lo estamos haciendo porque estamos intentando buscar nuevas variables para nuestro modelo. Esas nuevas variables tienen que cumplir con una característica, tienen que ser adimensionales, es decir, que cuando yo calcule el corchete de ellas, ese corchete me tiene que dar 1. Ese 1 yo lo puedo representar como M a la 0 por T a la 0, ¿ok? Pero recordemos también otra cosa que dijimos hace un rato. Esas nuevas variables son productos de las variables anteriores, o sea, de las originales de tu modelo y de los parámetros de tu modelo. Entonces, eso significa que esta M puede estar teniendo ahí metidas
a X, a Y, a cosas con gamma 1, a cosas con beta 1, porque todas ellas tienen M. Pero ¿qué es lo que quieres? Pues que M lo eleves a cierta potencia, esta M lo eleves a cierta otra, esta de aquí la eleves a cierta otra, y la suma de todas ellas al final del día te dé 0, ¿ok? Y lo mismo con esta T. Puede ser que tengas involucrado al tiempo, a la T minúscula, a la alfa 1 porque tiene unidades de tiempo, a la gamma 1 porque también tiene unidades de tiempo, pero todas ellas no necesariamente están involucradas en esta pi de manera con potencia 1. Entonces, puede ser que tengas t al cuadrado, alfa 1 al cubo, etcétera, etcétera, y lo que quieres es que la suma de todas las cosas que tienen t's mayúsculas te dé un 0. Entonces, si suponemos ahora el producto A por V, nosotros pensaríamos entonces en un vector, aquí en un vector columna, multiplicando nuestra matriz A, y lo que nos gustaría es entonces, bueno, ese vector que estoy pensando que tendría que aparecer aquí, ¿ok? Ese vector justamente contemplaría a todas las potencias posibles para esta M, para esta M, para esta T, etcétera, etcétera. Entonces, ¿yo qué quisiera? Quisiera que cuando yo considero la M de la X, la M de la Y, la M a la menos 1 que aparecía seguramente de una gamma 1, la M a la menos 1 que aparecía seguramente de una beta 1, etcétera, etcétera, quisiera que entonces todas esas sumaran 0, tal como lo acabamos de ver. Dicho de otra manera, quisiera esto, ¿ok? Entonces, recuerden, aquí estamos suponiendo que tenemos un vector V, que lo estoy multiplicando por la primera fila, y eso lo que me correspondería sería todas las posibles potencias que le quieres asignar a las variables y a los parámetros que involucran una M. Y dijimos, quisiéramos que la suma de todas ellas fuese 0, ¿ok? Cuando multiplicamos con la segunda fila, recordemos que la segunda fila es la que estaba asignada a la unidad fundamental T mayúscula. Entonces, cuando yo multiplico la segunda fila de la matriz por el vector, lo que estoy haciendo es decir, todas las posibles potencias que pueda tener mi primera variable involucrando a la T mayúscula, también tienen que sumar al final del día 0. Entonces, ¿quién va a ser mi vector B si lo que le estoy pidiendo es que A por B sea igual a 0? Pues mi vector B entonces tendrá que ser un vector que viva en el kernel de la matriz A. ¿Cuántos vectores van a vivir entonces en el kernel de la matriz A? Pues ahora necesito entonces la dimensión de ese kernel para saber cuántos vectores necesito, ¿ok? Pues vamos a observar que ese kernel es 7 y que además, si todo esto estuvo bien explorado o bien considerado, es decir, si realmente te quedaste con el número de unidades fundamentales mínimo, entonces corresponde justamente a la diferencia del número total de variables y parámetros menos el número de unidades fundamentales. Bueno, pues entonces ahora, ¿cuál es la tarea? Pues ahora la tarea es, para construir tu nueva variable, necesitas a estos vectores, ¿vale? Pues aquí están nuestros vectores. La comita aquí significa que son vectores transpuestos, es decir, que son en realidad vectores columna. Y entonces vamos a observar lo siguiente. Recuerden que esto tenía un cierto orden. Me voy a regresar al orden. Ahí está. Entonces, fíjense, primero están las 3 variables, luego están las alfas, las betas y las gamas, ¿sale? Entonces, no perdamos de vista eso. Ahí están nuestros vectores. Entonces, lo primero que yo calculo son los 7 vectores, que son los que generan al kernel de mi matriz. Y a partir de estos vectores es que voy a construir
nuevas variables a las cuales voy a llamar pi1, pi2, pi3, etcétera, etcétera, hasta pi7. Entonces, estas nuevas variables, pues, ¿por quién van a estar formadas? Ah, pues acuérdate que en la primera posición de esto, tú tenías a la variable x. Entonces, x va a estar elevado a la potencia 1. Y va a estar elevado a la potencia menos 1. Y todas las demás van a estar elevadas a la potencia 0. Entonces, eso significa que tu nueva variable pi1 va a estar formada de esta manera, ¿ok? Tu segundo vector es este. Entonces, esto te dice que lo que tenías en la primera posición, que era x, tendrá que estar elevado a la 1. Lo que estaba en la segunda posición elevado a la 0. En la tercera posición elevado a la 1. Y entonces, por eso les decía, es importante que sepamos quién estaba en qué posición aquí arriba, ¿ok? Porque entonces ahora yo puedo decir, ah, pues en la primera estaba x, ahí está x elevado a la 1. En la tercera, ¿quién estaba en la tercera? Estaba el tiempo, pues ahí está el t elevado a la 1. Luego, ¿quién estaba en la cuarta, quinta, en la sexta? Pues recordemos que estaban primero las alfas y luego estaban las betas. Entonces, aquí ya corresponde al lugar de la beta 1. Por eso es que la beta 1 aparece a la 1, ¿ok? De manera análoga, cada uno de estos vectores lo traduzco entonces en una nueva pi y repito, cada una de estas pis está construida a partir de estas potencias y de qué variable o qué parámetro ocupaba esta posición, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, en el último, me interesaría la tercera posición y la quinta posición, que estaban el tiempo y la alfa 2. Por eso es que aparece de esta forma. ¿Ok? Bueno, ¿qué puedo observar de estas pis? Pues recordemos que todo esto lo estamos haciendo para construir nuevas variables. Listo, misión cumplida. Pero nuevas variables que sean adimensionales. Entonces necesitas verificar pues, que efectivamente son adimensionales, ¿no? Entonces verificamos la primera. X tenía unidades de masa. Y tenía unidades de masa, pero en este caso la Y está a la menos 1. Entonces, cuando tú calcules las unidades de pi1, vas a tener m sobre m, es decir, efectivamente obtienes un 1, implicando que pi1 es adimensional. Me voy con una un poquito más complicada, por ejemplo, la pi4. X tenía unidades de m, T tenía unidades de T mayúscula, y gamma 1 tenía unidades 1 sobre T por M. Entonces, cuando saquemos las unidades de pi4, efectivamente nos va a dar un 1. Eso significará que el pi4 también es adimensional. Y de esta manera podemos verificar que las 7 nuevas variables que hemos obtenido son variables adimensionales. ¿Vale? Muy bien. Pero bueno, ¿y ahora esto cómo lo represento en mi modelo o cómo lo sustituyo en mi modelo? Pues lo primero que observamos es que para el modelo tú necesitas poner a una de las nuevas variables para el modelo en términos de las viejas variables y de los viejos parámetros. Entonces, por ejemplo, esta de aquí te está poniendo a dos variables posiblemente nuevas o una variable posiblemente nueva en función de dos de las antiguas. Entonces, esta no te serviría porque estás implicando a dos variables antiguas al mismo tiempo. Lo mismo ocurriría con esta. Estarías considerando dos variables de las antiguas al mismo tiempo. Esta, por ejemplo, sí te sirve, ¿no? Porque tienes una sola de las variables antiguas y parámetros, ¿no? Entonces, en cuestión de los parámetros, ahí sí que sean los que quieran, pero en función de las variables necesitas solamente una de las antiguas, ¿vale? Entonces, pues empiezas a jugar con estas pis y observas lo siguiente, ¿sale? Entonces, aquí están las pis que obtuvimos, ahora escritas de forma horizontal, y observemos lo siguiente. Si yo pongo pi3 sobre pi6, entonces lo que yo obtengo, entonces aquí está pi3, aquí está pi6, hacemos el cociente y entonces obtenemos x por beta 2 sobre alfa 1. Y entonces uno dice, yes, ya lo hicimos. ¿Por qué? Porque hay parámetros y me acaban de decir que parámetros no importa cuántos
y hay una sola de las variables antiguas. Y entonces viene la doctora Brenda, que es re malvada, y te dice, no, ¿ok? ¿Por qué no? Pues porque justamente la variable que tienes es tu variable X y tú estás involucrando al parámetro beta 2 y el parámetro beta 2 estaba asociado con la ecuación Y. Entonces, sí te va a servir como una nueva variable, pero te va a meter en problemas al estar combinando variables de una ecuación con parámetros de la otra ecuación. Entonces, de preferencia, trabajar con parámetros propios de la ecuación diferencial asociada a esta variable. Bueno, pues entonces hagamos otro intento. Vamos con pi4 y pi6, ¿no? Entonces, hacemos ese cociente y lo que obtenemos es esta fracción. Nuevamente, en términos de parámetros, tengo dos parámetros y ahí me dijeron que no había bronca en cuántos trabajara yo. Y en términos de las variables, ahora solamente tengo a mi variable X. Entonces, estamos cumpliendo con nuestra misión, ¿no? De tener una sola variable de las antiguas. ¿Cuál es el problema aquí o por qué este no nos va a servir? No es que no nos vaya a servir, es que gamma 1, recordemos, estaba asociado al término de masas. Entonces, de manera intrínseca está relacionado con tu variable Y. Y tú estás intentando encontrar una nueva escala para tu variable X o una nueva variable para tu variable X. Entonces, conviene que solamente pongas parámetros que son intrínsecos a esta variable en cuestión. ¿Sale? Entonces, esta opción, este cociente, pues tampoco nos funciona del todo. ¿Sale? Bueno, antes de continuar, observemos lo siguiente. Cada uno de estos cocientes, si yo le calculo las unidades, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos aquí que esta X, por ejemplo, estaba dada en unidades de M mayúscula, que esta beta 2 estaba dado en unidades 1 sobre MT. Entonces, en el numerador nos quedaría 1 sobre t, y 1 sobre t es justamente las unidades que tiene alfa 1. Entonces, las unidades de todo este cociente resultan ser 1, es decir, todo el cociente es adimensional. Y lo mismo ocurre con este cociente, ¿ok? Entonces, esa es una característica que tienen estas pis, que una vez que las obtienes, puedes multiplicarlas entre ellas, puedes elevarlas a cualquier potencia, puedes dividirlas entre ellas, y todas esos posibles cambios o todas esas posibles operaciones que realices con ellas, te van a generar nuevas cosas que son adimensionales también, ¿sale? Bueno, pues entonces ahora, ya viendo esto, ya viéndolo verificado, y ya una vez que ya nos lo dijeron, pues entonces vamos a seguir jugando con las pis que obtuve. Ya vimos que este no nos funcionó porque involucrabas un parámetro de la ecuación para Y. Que este no te funcionaba porque involucrabas el parámetro que tiene que ver de manera implícita también con la Y. Pues entonces te preocupas por las cosas que tienen que ver solamente con la X. Y para la X, recordemos, estaba el alfa 1 y el beta 1. Entonces, agarramos ahora pi2 y pi6. Y cuando hago el cociente, obtengo esto de aquí. Entonces, aquí tengo ahora dos parámetros que son intrínsecos únicamente de la población X. Tengo a mi variable X y entonces eso sí nos gusta matar hilerón, y a partir de eso definimos a nuestra nueva variable X, ¿ok? Y recordarán que hace un rato les pedí que anotaran unas cositas por ahí, y es porque si ustedes se acuerdan, este término beta 1 sobre alfa 1 era justamente el 1 sobre k que correspondía a nuestra variable X. Entonces uno dice, ¿y entonces para qué estamos haciendo todo esto si sí me estás convenciendo de que las cosas se heredan, ¿no? Bueno, pues porque hace un rato vimos que entrabas en un conflicto con la Tao. Ahorita ya estás probando formalmente que esta nueva variable te va a funcionar o te va a servir para hacer cambios adimensionales a tu modelo, ¿ok? Bueno, todo esto lo hicimos
utilizando a la pi 6. Eso significa que de una manera implícita ya estamos asignándole a nuestra variable tiempo nueva la variable tiempo anterior multiplicada por alfa 1. Entonces, vamos a ver qué pasa con nuestro modelo original cuando agarro las dos cosas que ya determiné o que estoy utilizando hasta este momento. Entonces, mi nueva variable x y mi nueva variable tau, y hasta ahorita, fíjense, solamente estoy utilizando esas dos, ¿vale? Sustituyo en la ecuación diferencial, pues para la x, ¿no? Entonces, la derivada de x mayúscula con respecto a tau, nuevamente, regla de la cadena me dice que es este producto. Cuando sustituyo quién es esta derivada, me queda que eso es beta 1 sobre alfa 1. La derivada de x con respecto a t, pues es justo lo que tenemos aquí, es decir, es nuestra ecuación diferencial para x original, y es la que sustituyo acá. Y la derivada de t con respecto a tau, pues lo obtengo a partir de la nueva propuesta que estoy haciendo, y eso sería 1 sobre alfa. Realizo el producto de estas cosas, y entonces aquí me queda el primer término como beta 1 a 1 por x, el segundo término me queda como beta 1 cuadrado alfa 1 x cuadrada, y el tercer término lo separo, bueno, aquí me queda beta 1 alfa 1 por x, y el gamma 1y se lo pego a este 1 sobre alfa 1, ¿ok? Entonces me queda este producto de aquí, ¿vale? ¿Por qué lo expreso de esta manera? Pues porque justamente este cociente que estoy marcando en este momento en amarillo es justamente mi propuesta de x mayúscula. Entonces, observo que ese cociente justamente aparece aquí, aparece al cuadrado aquí y aparece acá, ¿no? Y entonces lo que hacemos es decir, bueno, pues ya tienes tu x mayúscula que aparece y además en la forma en que lo habías propuesto, y además obtienes este cociente para la y. Bueno, pues a ese cociente para la y, proponle que es entonces, una y mayúscula, ¿ok? Que sería esto de acá, ¿vale? Bueno, pues entonces lo que obtienes, si propones a este segundo cociente que marqué en amarillo como y mayúscula, obtendrías que tu nueva ecuación diferencial para la variable x sería derivada de x respecto a tau igual a esto. Y nos gusta, ¿por qué? Pues porque apareció justamente la logística en su forma estándar. Y porque este término, además, es adimensional, dado que gamma 1 y alfa 1 tienen unidades, el cociente de ellas dos tiene unidades 1 sobre m, y cuando lo multiplicas por la y, entonces toda esa nueva variable va a ser una variable adimensional, ¿vale? Muy bien, pues entonces ahora con esta ecuación, con esta obtención de la y mayúscula, ya tienes una propuesta para x, la propuesta para tau, que dado que ya la usaste aquí, ya no la puedes cambiar, y tienes una propuesta para la y, ¿ok? Pues vamos a ver entonces qué ocurre con la ecuación para la variable y. Bueno, pues de manera similar, tomamos ahora las propuestas de las tres nuevas variables y vemos quién es la derivada de y con respecto a tau. Ya no voy a entrar aquí en mucho detalle del cálculo, y simplemente hay que tener cuidado cuando realizamos el producto, pues de que aparezcan las cosas que queremos que aparezcan, ¿no? En este caso, ahí está el cociente que se llama y mayúscula. Aquí está el cociente que se llama y mayúscula al cuadrado, y por ejemplo aquí tuve que multiplicar y dividir para poderlo completar. Aquí está el cociente que se llama x mayúscula, el cociente que se llama y mayúscula, y me sobra ese último, ¿vale? Entonces, ya con esto, pues yo puedo definir alfa 1, digo alfa 2 sobre alfa 1 como una nueva alfa estrella. Aquí tendríamos nuestro y mayúscula. Aquí debería ser una y, perdón. Aquí tendríamos nuestra y mayúscula al cuadrado. A este cociente le llamamos beta estrella. Aquí tenemos x mayúscula, y mayúscula,
y a este cociente le llamamos gamma estrella. Entonces, eso es justamente lo que está representado aquí, ¿no? Los nuevos bautizos que acabamos de hacer de nuestros parámetros. Y observamos que estos nuevos parámetros, alfa estrella, beta estrella, gamma estrella, son efectivamente adimensionales, dado que las unidades que tenían originalmente alfa 2, alfa 1, beta 2, gamma 1, gamma 2, beta 1, hacen que cuando saquemos las dimensiones de los parámetros con estrella, pues nos dé un 1. Entonces, por lo tanto, ¿qué hemos obtenido? Pues hemos obtenido que este modelo, que era nuestro modelo original, lo podemos reescribir. Aquí nos faltó un igual, ¿no? Ya nos estábamos durmiendo. Entonces, no podemos reescribir como x' igual a x menos x al cuadrado más xy, y' igual a esta cosa, y ambas ecuaciones diferenciales ahora corresponden a ecuaciones diferenciales adimensionales, ¿ok? Además, observamos que mi modelo original involucraba 3 variables y 6 parámetros, y el nuevo modelo que acabamos de obtener, que es la versión adimensionalizada, contiene 3 variables y solamente 3 parámetros. Entonces uno dice, bueno, pues la herencia no se pudo heredar totalmente, porque pues aquí tienes este que no es un 1, este que no es un 1 y que nos hubiera gustado que sí. Entonces la herencia no se pudo totalmente, pero obtuviste ventajas, ¿no? Porque sí obtuviste un modelo adimensional, porque sí utilizaste de alguna manera parte de la herencia. Si ustedes observan, las variables que propusimos para la X corresponden justamente con las que hubiéramos considerado si solamente nos fijamos en esta logística, y además, pues obtienes un modelo con menos parámetros, que para fines del estudio analítico de este modelo, pues te conviene, ¿ok? Pues conclusiones. Entonces, ¿qué ventajas tuvo el adimensionalizar? Pues que te reduce parámetros, o sea, las variables esas sí se mantienen, te reduce parámetros, y eso para cuestiones de toda la teoría cualitativa que normalmente nosotros empleamos en el estudio de los modelos matemáticos, nos pone pues en ventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque el tener menos parámetros nos facilita las operaciones algebraicas, pero además el hecho de que ya sean parámetros adimensionales hace que yo ya los pueda sumar, restar, multiplicar, dividir, sacarles raíces, hacerle lo que yo quiera, y ya no me tengo que estar preocupando sobre si las operaciones que estoy haciendo con ellos tienen o no sentido en función de lo que estaban representando en la construcción del modelo, ¿no? Es decir, en función de sus unidades. También hemos verificado, pues, que al momento de obtener este modelo adimensional, no siempre va a ser heredar el cambio de variables. En este caso, pues, fue una herencia parcial, digámoslo así, pero además fue una herencia parcial gracias a que todo provenía o a que teníamos parte de la logística involucrada. Originalmente, pues tus modelos no tienen por qué parecerse a otros más simples o en versiones más simples, y en ese sentido, pues no puedes saber la herencia de quién van a recibir, ¿no? O la herencia de quién podrían recibir. Entonces, bueno, pues en principio uno hace todo este estudio desconociendo si el modelo tiene antecedentes más sencillos o no. Y pues eso era todo lo que les quería mostrar el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta o si haya algo por ahí en el chat pendiente. Gracias, doctora Brenda Tapia. Tenemos tiempo para un par de preguntas. En el chat todavía no hay preguntas, entonces el que quiera levantar la mano, ahora es cuando. El doctor Benjamín Itzá tiene una pregunta. Doctor, dígame, qué gusto. Ay, el gusto todo mío. Gracias, doctora Brenda. Qué bueno que esté con nosotros. Perdón que me estaba en clases y entré un poquito tarde, entonces a lo mejor es una pregunta boba y ya la habrá dicho usted.
En el contexto de presa-cazador, en el modelo adimensional, ¿qué tiene? Bueno, en el presa-cazador todos sabemos que el diagrama frase, cómo se ve y el círculo está armónico. En el adimensional, ¿qué se obtiene, digamos, de ganancia en sí, con lo que usted acaba de explicar de que ya no hay tantos parámetros, etcétera? Claro, pues es solamente eso, ¿no? O sea, la ganancia de que cuando tú calculas tanto los puntos de equilibrio como las aeroclinas y demás, pues obviamente el número de parámetros con el que trabajas es mucho menor y en ese sentido, pues las operaciones algebraicas se simplifican, pero la dinámica no, no cambia, no se altera. Uh-huh. Ah, ok, entonces todo el punto de equilibrio, todo eso se mantiene. Sí, sí, de hecho eso es justamente una de las grandes ventajas, ¿no? Que cambias el modelo para fines operativos, digámoslo así, ¿no? Pero no lo cambias en términos de la dinámica. Entonces, lo que estás reflejando en el nuevo modelo es exactamente lo mismo que estarías reflejando si te avientas el análisis del modelo anterior, ¿no? Entonces, la ventaja es más que nada algebraica para cuando sacas pues todos estos resultados de existencia, unicidad, justo los puntos de equilibrio, las estabilidades, etcétera, etcétera, porque, repito, el número de parámetros ya es mucho menor. Ah, ok, muy bien, muchas gracias, doctora. Pues extraña Sí. no tomarse una taza de café con usted también. Óigame, ya, ahí me las van anotando, ¿eh? Muchas Con mucho gracias. gusto. Vale, pues. En el chat, Osvaldo Ruiz escribe, buenas tardes, profesora. Disculpe, me gustaría preguntarle en dónde podemos encontrar ejercicios donde podamos aplicar esta ecuación para la resolución de problemas y podamos aplicar esta herramienta. Muchas gracias por la conferencia. Es muy entendible su forma de explicar. Ah, pues muchas gracias. Pues sobre ejemplos, cualquier ejemplo que te agarres de algún libro de modelación o de tu curso de modelación matemática, cualquiera le puedes aventar las herramientas de adimensionalización y generar su versión adimensionalizada, ¿no? Pues bueno, la teoría como tal, te puedo recomendar el libro de Applied Mathematics de David Logan. ¿Sí? Ahorita les escribo por aquí la cita. En ese libro, pues viene prácticamente toda esta teoría, pero pues como libros, digamos, como cualquier libro un poco avanzado, deja muchas cosas como a la imaginación del lector, ¿no? Entonces, pues como tal no viene aplicado a modelos de biomatemáticos, ¿no? De hecho, es un libro, pues podríamos decir que construido para aplicaciones de la física. Entonces, por eso es que también deja como muchas cosas a la imaginación del lector. Entonces, pues yo te invitaría más bien a que agarres, pues así ahorita cualquier revista o cualquier libro, saques los modelos que vienen ahí y pues de ahí te pongas a trabajar con esto. De hecho, en algún momento le decía yo al doctor Roberto, voy a ponerme a dimensionalizar el modelo que presentó Cris hace 15 días, ¿no? Pero ya cuando vi cuántas variables tenía involucradas, lo anoté por alguna parte, cuántas variables tenía involucradas, dije, no, me voy a llevar toda la tarde. Dije, nada más de variables son 5 y creo que parámetros, si no me equivoco, eran 12. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, la matriz tan solo iba a tener 17 columnas y realmente cuántas filas íbamos a necesitar, quién sabe. Entonces sí iba a estar como un poco complicado intentar explicar eso en una hora, ¿no? Pero, por ejemplo, ese podría ser un muy buen ejemplo y es un muy buen reto para ustedes. Ahora para las vacaciones, que se entretengan, Claro, ¿no? exacto, sí, muy bien. Usted sí sabe. Muy Sí, no bien. sé, ¿alguna otra pregunta que tuvieran por ahí? A ver, hay otra en el chat. Soy yo escribiéndoles la Sí. referencia. Sí, hay una referencia en el chat por si la quieren googlear. Y ahí ya está completa, ¿no? Sí.
Bien, pues si no hay más preguntas, le agradezco muchísimo a la doctora Brenda Tapia que haya aceptado la invitación, que entre sus múltiples ocupaciones haya dedicado un rato para estar con nosotros. A todos mis colegas de la UAH les agradezco que hayan estado acá. A mis colegas de otras universidades, ya veo a Daniel sonriente, no, qué gusto verlo. No, pura personalidad, miren, ya salió Ricardo. Mira. Muchos saludos. Chécate el nivel. Sí, qué gusto me da verlos. Me da gusto ver también a los estudiantes de segundo semestre de la licenciatura, por supuesto a los de semestres posteriores. Es un gusto tenerlos por acá. Nos vemos en 15 días. No, no es cierto, hasta el 21 de abril tenemos la siguiente charla. Va a estar con nosotros el doctor Jorge Velasco, también viejo conocido de algunos de los acá presentes. Y pues que pasen muy buenas vacaciones. Gracias a todos por haber estado aquí. Que tengan muy buena tarde, muy buena semana de descanso. Y hasta entonces. Chao. Gracias a todos. Hasta luego. Un gusto verlos. Dice la Ruth que todos son bien chidos. ¿Ah? Sí, yo coincido con ella. Todos ustedes son bien chidos. Sí. Muchas gracias. Cuídense. Chao.